Hola, soy Ramón Bernadó. Estamos aquí en los estudios de Nuevo Alcarria para comenzar un nuevo programa de Centauros de la Alcarria, el programa de cine de Guadalajara. Esta semana estamos solos Javi Pastrana y yo, amigo, compañero, director del programa, y vamos a hablar de los estrenos que hay esta semana en los multicines de Guadalajara, que hay un auténtico aluvión de estrenos. En los multicines se estrenan 10 películas nuevas. Hay que ir a machete hoy, Ramón. Que es una auténtica pasada, y en toda la cartelera española se estrenan 14 películas. Es que el aluvión de películas es inmenso, y yo creo que eso es bueno para los espectadores porque hay mucho donde elegir. Bueno también para nosotros, porque nosotros tenemos una misión sagrada, que es la de saber aconsejar al público y saber situarles de qué va cada película para que no vayan a ciegas, sino que vayan un poco orientados. Lo has explicado muy bien. Nosotros es orientar y no decir que es bueno o que es malo, sino orientar para que la gente más o menos intuya qué es lo que va a ver. Y aconsejar, ¿no? También, porque, bueno, pero nuestro criterio siempre es un poco, como no puede ser de otra manera, subjetivo, pero yo creo que a veces podemos coordinar con gran parte de nuestro público. ¿Empiezo yo presentando la primera película? Sí, ¿te parece? ¿de qué película nos vas a hablar? Mira, os voy a hablar de una película que se llama Hermano Caballo. Hermano Caballo, que es un documental de 83 minutos dirigido por Marcel Barrena, que nos cuenta las hazañas de un adiestrador de caballos que es Santi Serracamps. Y yo he visto el tráiler. La verdad es que a mí, como el documental es un género que me gusta mucho, el tráiler me ha parecido estupendo. Este adiestrador de caballos pues se coordina muy bien con ellos. Él habla de no adiestrar, sino de crear vínculos de amistad con el caballo, ¿no? O sea, emotivo, ¿no? Un documental emotivo. Sí, y hay en un país que posiblemente sea Marruecos, no se especifica bien, él rescata, diríamos, a un caballo que estaba en muy malas condiciones, y sale ahí cómo va a adiestrarlo, cómo va a darle una nueva vida. Y a mí me atrae mucho la idea de este documental. El documental termina con una frase, dice... ¿Vas a contar el documental? ¿Has visto el documental? No, he visto el tráiler. Ah, vale. El tráiler. Y supongo que es el final ahora los trailers lo cuentan todo. Entonces, termina el tráiler más que la película, posiblemente la película también, respondiendo a esa pregunta. ¿Se puede ser amigo de un caballo? Y dice, ¿se puede llegar a ser hermano de un caballo? Contesta yo tengo una relación fraternal con mi perro, así que entiendo que con un caballo también. Con los perros a veces se tienen relaciones fraternales. O sea, sí, yo la tengo con él. Sí. Bueno, pues yo te voy a hablar de Todo sobre mi padre. Todo es que es una especie de mofa de Todo sobre mi madre, ¿o no? No, es una película de estas de gente, Mi gran boda griega, ¿te acuerdas? Sí. Pues en este caso es... de contrastes culturales. Un chico italiano que se va a casar, bueno, que dice chico, dice señor, Sebastián Maniscalco, creo que se llama, sí. Que es también guionista y cómico estadounidense, estos que conocen allí en Estados Unidos, vosotros no, que se va a casar con una chica americana, y el padre de este chico, de Sebastián Maniscalco, es ni más ni menos que Robert De Niro, que en todo el siglo XXI no ha hecho ninguna película que haga justicia a lo que hizo en el siglo XX. Robert De Niro hace tantas películas en un año como la mayoría de los actores en su vida. No está a nivel de Nicolas Cage todavía, pero podría. Bueno, pues entonces la cuestión es que este hombre que se va a casar y su padre italiano quiere conocer a los padres de la chica de ella, que son burgueses americanos, y bueno, pues contrastes culturales, momentos embarazosos y poco más que añadir. Una película, una comedia de estas que para que le guste Mi gran boda griega, los padres de ella y cosas de esas, pues o que sea fan de Robert De Niro, ¿no? Porque Robert De Niro de ahora. Bueno, sí. Del Robert De Niro, el que sea fan del Robert De Niro de Taxi Driver o del Padrino. O del Padrino, de Todo Salvaje, ese no, ese que se quede en casa. Pero fíjate, yo he visto el tráiler de esta película, Todo sobre mi padre, y a mí, fíjate, me ha resultado gracioso. O sea, hay un momento de poner los huevos delante de un cristal, intuido. Sí, o sea, momentos de estos que el protagonista se le caen los calzoncillos de Peter Farrelly. No puedo explicarlo muy bien, no. Pero hay un momento... Bueno, así que venga, siguiente película, Ramón. Pues yo creo que es
Esta es uno de los grandes estrenos de esta semana, que es El maestro jardinero, ¿no? De Paul Schrader, al que vamos a dedicar luego Unos minutillos. unos minutillos para hablar de nuestras películas favoritas de Paul Schrader. Paul Schrader ha sido, yo creo que, uno de los directores y guionistas que mejor ha retratado el fracaso americano, ¿no? Siempre con personajes tristes, con pasados terribles y personas inadaptadas dentro de una sociedad que les resulta muy hostil. Todas sus películas tienen esos vínculos en común y he de decir que a mí eso me atrae mucho, o sea, es una cosa que a mí me atrae mucho. El maestro jardinero habla de un señor, que es en este caso Joel Edgerton, que trabaja para una ricachona, que es Sigourney Weaver, de jardinero en su casa, y esta señora le encarga que dirija a una sobrina descarriada, que es Quintessa Windal. Y ahí vamos a descubrir secretos que esconde este jardinero, ¿no? Bueno, Y es a mí es una película que me atrae mucho, me parece que puede ser una gran película, ha tenido excelentes críticas, es una película además que tiene un metraje comedido, son 111 minutos solo, lo cual ahora se agradece mucho. de otra época, un metraje de otra época. De otros años, de otras décadas. Y bueno, yo creo que es una película, uno de los grandes estrenos de esta semana. Nuestro amigo Jesús Hernando, gerente de los multicines, también tiene muchas esperanzas puestas en la calidad de esta película. El tráiler, he de decir que me gusta mucho porque cuenta poco. Eso siempre, para mí, es la última película de Por la red del contador de cartas también era muy interesante, pero es un cine también de otra época y que a lo mejor hoy en día... A mí El contador de cartas me pareció una película excelentísima. A mí me entusiasmó. Es una película que me atrajo muchísimo y que ahora, repasando un poco la filmografía de Paul Schrader, me voy a intentar ver bastantes de las películas que quiero revisitar, porque además yo creo que no hay película mala dentro de la filmografía de Paul Schrader. Es un director que mantiene el espíritu ese de los 70 un poco, con cada película que hace. A lo mejor una dirección clásica, una dirección que nos podría recordar a estos trailers de los 70, de ritmo pausado, de tono muy sobrio, ¿no? Y yo creo que a mí es un tipo de dirección que me gusta. Un poco estilo Clint Eastwood, porque Clint Eastwood sigue dirigiendo también de esa manera. Paul Schrader, dentro de tonos diferentes, mantiene ese estilo de dirección. Además, son direcciones en las que el director no se hace protagonista, no quiere sobresalir, no es estilo Martin Scorsese. Es el de la cámara invisible, el director de los clásicos, ¿no? De John Ford o de los grandes clásicos del cine norteamericano, esa cámara invisible que nunca te muestra qué está haciendo, sino simplemente lo ves. Pues el maestro jardinero. El maestro Recuérdenlo, jardinero. Paul Schrader. Otro de los estrenos de esta semana, puedo tenerlo yo, el más comercial probablemente, que es Transformers, el despertar de las bestias, que es Transformers, agárrate, 7. Pero déjame, antes de que sigas, quiero leer la sinopsis publicada de esta película, que esto es para muy expertos, ¿eh? Me cuesta nada. En 1994, un par de arqueólogos se ven envueltos en un antiguo conflicto a través de una aventura por todo el mundo que se relaciona con 3 facciones de Transformers: los Maximal, los Predacons y los Terrorcons, mientras ayudan a Optimus Prime y los Autobots en una guerra para proteger la Tierra ante la llegada de Unicron. Sí, yo también lo acababa de leer. A ver, vamos a ver. Hay varias cosas que se sacan de conclusiones de este. Yo que he visto toda la hora de Transformers, pero soy incapaz de recordar estos nombres. Esta sinopsis me vuelve absolutamente loco. Sí, de esa sinopsis sacas varias conclusiones. La primera, cambiamos la nostalgia de los años 80 por la nostalgia de los años 90, lo cual es un paso adelante. Sí. La segunda, una década adelante. Nos vemos tan especializados que ya podemos hablar de prácticamente un subproducto, que la saga es consciente de que ya van cuesta abajo y sin frenos, casi por así decirlo, y nos meten en un mundo muy especializado. Tercero, y esto ya es mirando el cast, el director es Steven Cappell, cuyo mayor logro es haber hecho Creed 2, que no es una mala película, no es una mala pero película, bueno, sí. el reparto es completamente nuevo.
Entonces, bueno, es cine espectáculo, pero no vamos a decir que es cine espectáculo de primera línea. A lo mejor luego sorprende, pero probablemente sea una serie B con mucha pasta. Eso te iba a decir, Javi, porque los efectos visuales en el tráiler se ven, me parecen colosales, absolutamente colosales. Todo funciona efectivamente con una calidad técnica asombrosa y entonces a mí me cuesta un poco digerir que para una película de serie B, dentro de una saga... Espíritu, hablamos de espíritu, no de espíritu, presupuesto, sí, pero que... pero que para una película dentro de una saga que ya yo creo que va agonizando, pues se hayan gastado un pastizal. O sea, a mí no deja de asombrarme. Transformers, el despertar de las bestias, que además tiene el interés de que salen animalillos bestias grandes que también se autotransforman en cosas. Y luego tendrán los problemas de la continuidad, probablemente en cuanto a las historias, si la comparas con el resto de las... No, pero eso ya de las- lo dejo para personas Claro, más porque inteligentes. luego nos vamos a hacer si ves la primera Transformers, nadie sabe nada de los Transformers, pero en esta ya probablemente los Transformers derrumben una ciudad. Pero bueno, esto ya... O el mundo, ¿no? El en los mundo. años 90, pero bueno. El mundo. Sigue, Ramón, te toca. Mira, yo, otra de las películas que quiero comentaros, otro de los estrenos de los Multicines de Guadalajara, es Quédate a mi lado. Es una película de un director que se llama Michael Wahlberg y que es una comedia romántica, romántico-trágica, que cuenta la relación sentimental de dos jóvenes, treintañeros, bueno, pues que se conocen, se enamoran. He visto el tráiler bueno, y se presentan a sus padres y lo voy a decir porque está en el tráiler, está en la sinopsis y uno de ellos pues tiene cáncer, ¿no? Y cómo evoluciona esa relación. El guapo y seguro tiene cáncer. El guapo y seguro tiene cáncer, sí, que es Ben Aldridge y Jim Parsons, que es un actor que a mí, bueno, tú sabes por qué igual que yo, por ser el protagonista de Big Bang Theory, Sheldon Cooper. que a mí es un personaje que me ha encantado y que admiro muchísimo y que aquí está pues en un papel sentimental y la verdad es que fíjate, yo esto que en principio podría ser una película que bueno, un dramón, comedia romántica, estilo dramón, cáncer, con los tópicos de siempre, que en principio a mí me podría echar un poco para atrás. Yo he visto el tráiler y el tráiler me ha encantado. A mí me ha recordado... Y de hecho he llorado el final del tráiler. En un minuto 20 me ha conseguido emocionarme. O sea que la película, no te quiero imaginar, me tendré que llevar 2 paquetes de Kleenex. A mí me ha recordado un poco el tono del principio de la película, el de Bro, que la vimos recientemente, ¿te acuerdas? Sí. Que también era una película de temática homosexual. Sí. Con dos hombres y Jim Parsons parece que hace un personaje también un poco estrambótico y peculiar. Sí, no tanto en el como... tráiler sale, en el tráiler, no vamos a desvelarlo porque si no se ha visto el tráiler está bien descubrirlo, ¿no? En la película. Entonces, bueno, una comedia romántica con trasfondo trágico, Sí, podemos sí. decirlo. Pero que ya te digo que yo voy a ir a verla, o sea, de cabeza, ¿no? Lo digo totalmente en serio. O sea, a mí me ha gustado pues la mira, idea. para continuar, para ahondar en el tema de Lacrimógeno, yo voy a hablar de Glass Boy, película italiana de Samuel Rossi, que también apelará mucho a la patata, que es sobre un niño con hemofilia que intenta o que demuestra a todos que puede tener una vida normal y bueno, pues, el cartel de la película ya te da pistas porque sale el niño disfrazado como que de superhéroe. Entonces yo entiendo que es la hemofilia, Ramón, tú que eres doctor. La hemofilia es una enfermedad que es hereditaria, que es un trastorno de la coagulación, ¿no? Depende de la intensidad de la hemofilia, pues los niños con hemofilia a los pocos días o incluso en el parto pueden tener hemorragias graves, ¿no? Aparte de que les puede sangrar por la nariz o tener hemorragias por la boca o por el ano, pero aparte pueden tener hemorragias intraarticulares en rodillas y tal, ¿no? La hemofilia es una enfermedad hereditaria, la transmiten las mujeres, la padecen los hombres, siempre se ha dicho así, porque va unida al cromosoma X y entonces las mujeres, como tienen 2 cromosomas X, si un gen está defectuoso, el otro cromosoma X pues puede tener el gen bien y no la van a manifestar. En cambio, el hombre solo tiene un cromosoma X y esa proteína que se fabrica en ese cromosoma, en ese gen de ese cromosoma, pues si está defectuoso no tiene otro de recambio, como en el caso de las mujeres, y por eso se produce. Entonces, es debido a 2 factores de la coagulación funciona como una cascada, una proteína activa a otra,
para que la sangre coagule y evite que se produzcan hemorragias, y es el defecto de los factores, el factor 10, el factor 9 y el factor 8, y hay dos tipos de hemofilia, la hemofilia A, la hemofilia B, esto es un poco técnico, y la hemofilia actualmente tiene tratamiento. Los pacientes con hemofilia, si tienen hemorragias, se les puede inyectar el factor que les falta, y con lo cual controlan la hemorragia, y preventivamente se pueden poner inyecciones de este factor para evitar que haya trastornos de la coagulación. O sea que actualmente es una enfermedad que tiene tratamiento y muy buen pronóstico, ¿vale? Yo con estas películas el temor que tengo siempre es que nos quieran dar una lección de vida de que hay que vivir a pesar de las circunstancias que podamos tener y lo hagan a costa de que al final de la película me maten al niño. Ese es mi temor. Espero que no vaya por ahí la película. Esperemos que el niño sobreviva. Que el niño sobreviva, sea feliz y demuestre a sus temerosos padres que puede llevar una vida normal a pesar de sus hemorragias masivas o lo que sea. Sí, las hemorragias que pueden manifestar. Claro. Pero ya te digo que actualmente, como existen factores de coagulación que se pueden poner, pues es una enfermedad que se lleva bien. Pues me das una alegría porque en caso de que la película me amague con arruinarme el día, me podré recordar eso. Te toca. Vale, pues... bueno, Glass Boy, recuerdo el nombre de la película. Glass Boy. Padre y soldado, es verdad, no me acordaba yo de que tenía que hablar de esta película. Esta película es una película francesa dirigida por Mathieu Vadepied, y es una película que cuenta con la presencia de Omar Sy, que es el famoso actor de Intocable, ¿no? Que también dirigió este mismo director, ¿vale? Y la película nos cuenta, se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial. El ejército francés reclutó a unos 200.000 soldados africanos de sus colonias en África, y estos dos reclutan al hijo, y el padre, que es Omar Sy, se apunta también a reclutar para intentar proteger al hijo durante la guerra, ¿no? Son soldados de origen senegalés que actuaron en la Primera Guerra Mundial. El título en francés es más específico porque es tirailleurs, que son los escarabuceros, ¿no? Eran una especie de grupo de élite de ataque en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, ¿no? En el frente. Y bueno, la peli nos cuenta las andanzas de este padre y este hijo durante esta Primera Guerra Mundial. Yo es una película que he visto porque asistí al pase de prensa, y es una película que no me ha convencido nada. No digo que esté mal rodada, las escenas durante la guerra están bien, las escenas de batalla están bien. Se crea ahí un conflicto que yo no termino de ver que se desarrolle demasiado bien, y la verdad es que la peli luego al final da un giro y termina, en lugar de explotar esta cuestión del abuso de la metrópoli sobre las colonias y sobre... de hecho, en la película se les dice a los reclutados: ahora sois indígenas, terminaréis siendo soldados, ¿no? O sea que, al final se apela un poco al patriotismo, al patrioterismo. A mí es una película que me ha molestado un poco ese final. Y Omar Sy, que es un actor, a mí me parece un actor pésimo, lo siento, no me convence en ningún papel. Está siempre con un aire entre superioridad y con una cara que no comprendo muy bien, y a mí es que es un actor que no me gusta nada. Es una película que es una buena idea, pero a mí me ha parecido un poco fallida, ¿no? Yo creo que ya ha habido más películas. Soldado, ha habido más películas que han andado en este tema, como Elegidos para la Gloria, la Guerra de Secesión de Estados Unidos. Hubo una sobre los soldados marroquíes también en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, un amigo nuestro que también lo ha visto es Rafa González, que además nos ha enviado un vídeo comentario que, si te parece... Un saludo a todos los amigos y oyentes de Centauros de la Alcarria. Retomo con ilusión, ganas, ímpetu y frenesí las colaboraciones que venía realizando los anteriores meses, con el deseo de que este vínculo se fortalezca de cara al futuro. En esta ocasión voy a hablar brevemente de Padre y Soldado, una película dirigida por Mathieu Vadepied y protagonizada por Omar Sy, producción francesa que todavía no se ha estrenado en los cines españoles, pero de la que puedo hablar porque asistí de manera involuntaria y casual al pase de prensa que se realizó esta semana en una sesión matutina en un cine de Madrid.
Desafortunadamente, el resultado no fue de mi agrado. Yo esperaba contemplar un ejemplar de cine político y social de primer nivel, dada la envergadura del tema basado en hechos reales, pero sin embargo lo que me encontré fue un melodrama al servicio como vehículo de lucimiento para Omar Sy, el Will Smith del Star System francés, y que obviaba toda contextualización histórica para centrarse en explorar de una manera superficial la relación entre un padre y un hijo. Además, durante todo el metraje, la sensación constante de que una parte importante de esta película se quedó en la sala de montaje. Y esto se evidenciaba, por ejemplo, en lo poco silueteados que aparecían los secundarios, en el poco desarrollo del conflicto entre padre e hijo y las transiciones duras y poco trabajadas entre los diferentes actos de la película. Tampoco brilla esta película en las escenas de guerra de baja credibilidad y siguiendo los patrones con los que se rueda cualquier escena últimamente de la Primera Guerra Mundial: trinchera, barro y misiones suicidas. Lo que pudo haber sido Padre y Soldado ya lo dejaron bien claro dos películas anteriores que sí brillaban a la mejor altura de un cine político y social. Hablo de Indigence, de Rashid Boucharef, película de 2005, que trató el tema de las tropas norteafricanas, argelinas y marroquíes que combatieron bajo bandera francesa en el frente europeo. Es una película que tuvo un clarísimo impacto en la vida real, puesto que el presidente de la República, Jacques Chirac, tras contemplarla, se puso manos a la obra para modificar el estatuto de las pensiones de aquellos combatientes norteafricanos y sus descendientes que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Otra película también que podía haber sido seguido la estela de Padre y Soldado, podía haber seguido su estela, fue Champ de Tigua, de 1987, dirigida por un cineasta senegalés, Ousmane Sembane, y que retrataba también un caso real de aquellas tropas senegalesas que combatieron en la Segunda Guerra Mundial y que se vieron una vez de vuelta, tras estar internadas en campos de concentración alemanes, despreciadas y ninguneadas y sin derecho a recibir una pensión como si tuvieron sus compañeros nativos franceses. Desafortunadamente, como decíamos, uno sale del cine tras ver Padre y Soldado muy lejos de lo que sintió tras ver las dos películas ya mencionadas. Uno sale como entra, sin conocer realmente cómo vivieron, qué pasó con esas tropas senegalesas que no solo pelearon contra el enemigo en el campo de batalla, sino que también tuvieron que hacer frente al racismo, a la desigualdad y al olvido una vez terminado el conflicto. Javi, ¿qué más películas nos cuentas en esta vorágine de estrenos que tenemos este fin de semana? Pues mira, me he encontrado con un estreno español que me ha parecido muy interesante, que es La Desconocida. Me llamó la atención por primera vez el otro día cuando pasé por delante del cine el cartel en el que decían que no iban a dejar que nadie entrara en la sala del cine una vez hubiera empezado la proyección, que se rogaba que nadie desvelara nada de la trama, muy a lo Hitchcock en Psicosis. No sé si se cumplirá luego o no. Entonces luego he leído la sinopsis, que es que hay un Sí, señor, un es muy adulto. curioso que te digan que no cuentes nada de la trama y que la sinopsis casi te lo cuente todo. Sí, un señor de 16, un señor adulto que se hace pasar por un joven de 16 años y a través de internet entra en contacto con una chica y luego cuando se encuentran pues parece que la chica pues tiene algo, hay algo ahí Yo he secreto. visto la película porque también asistí al ¿Lo has pase de visto? prensa, sí, La Sí. Desconocida, La Desconocida. Y a mí me ha recordado mucho a Hard Candy, la sinopsis de entrada. El director es Pablo Maqueda, el protagonista masculino Manuel Solo. Manolo También Solo, sale... que este es el gran año de Manolo Solo, porque tiene este protagonista y la película que también se presentó en Cannes se me ha ido ahora de la cabeza, luego me acuerdo. Y bueno, por eso, que es una película que es un thriller, suspense
Y la verdad que a mí me han dado muchas ganas de verla. No sé si me puedes contar tú qué te pareció sin hacerme spoilers de la película. Sí. Mira, dos cosas. La otra ¿Tiene mucho, yo quiero saber, ¿tiene mucho girito argumental? Sí, tiene giro argumental. Está basada en una obra teatral y a pesar de que está rodada todo en exteriores, se nota que es una obra teatral. ¿Me Que explico? los personajes son 6, hay 6 personajes, creo. Muy dialogada. Mira, fundamentalmente está Laia Manzanares, que es la chica, que lo hace muy bien. Manolo Solo, que es a mi modo de ver un actorazo, que la película que presentaba en Camps era Cerrar los ojos, de Víctor Erice, que ahora consultándolo lo he recordado. Manolo Solo está sensacional. Y luego la tercera interviniente, que tiene un papel muy pequeño, es Eva Llorac, que a mí me parece una actriz sensacional, ¿no? Ya has manifestado tu amor por ella en más de una ocasión. Sí, Eva Llorán me parece sensacional. Es la protagonista de la película de Carlos Montbui, Yo te cantaré, y a mí me parece sensacional. Entonces, hay un duelo interpretativo entre Laia y Manolo, y la verdad es que la película a mí me ha interesado bastante. O sea, es una película que tiene el giro argumental y la verdad es que al final terminas un poco descolocado, ¿no? Porque No digas más, no digas más, no digas más, no digas más. Te descolocan. Ramón, contente. Sí. Yo además debo reconocer que informándome sobre Pau Maqueda, sobre su filmografía, 4 o 5 títulos, me ha parecido que es un director a recuperar. La desconocida, probablemente un interesantísimo estreno español. Sí. Venga, Ramón, te toca. Pues la película, yo creo que ya por terminar, de las que me toca a mí hablar, es Mi hermano pequeño, Un petit frère, que es una película que ahora, al estudiarla, resulta que la había visto en el Festival de Sevilla. O sea, que una película que viene en el Festival de Sevilla. La directora es Leonor Segal, y la verdad es que una película que cuenta la historia de una madre y 2 hijos que emigran a Francia y los acogen unos familiares y tal. Y es un poco la biografía del muchacho este desde que llega a Francia hasta que ya se hace adulto, ¿no? Contada, la película está dividida en capítulos con cada personaje al estilo de Los Santos Inocentes de Miguel Delibes, con el mismo estilo narrativo. Y la verdad es que la madre esta es una madre malísima, porque se despreocupa de sus hijos, es mala trabajadora, no agradece que la acoja la familia en su casa. O sea, no es precisamente la buena madre esta que siempre imaginamos, ¿no? en las películas, sobre todo en las versiones telefilmeras norteamericanas, ¿no? Y la verdad es que la película avanza, a mí me gusta, es una película que me gustó mucho, que me atrajo mucho, que yo creo que está bien narrada, con mucha elipsis, que a mí eso no me molesta, porque la elipsis permite que el espectador vaya rellenando, ¿no?, esos huecos narrativos para él componer una película un poco propia. Con esta madre va teniendo... hay un momento en la película que uno de los hijos dice, la madre dice, yo hice lo que pude y os crié sin un padre. Y dice, bueno, no tuvimos un padre, pero tuvimos muchos papás, ¿verdad? Dice el muchacho, ¿no? Y luego al final de la película hay una especie de defensa de la importancia de la educación pública en Francia. Y a mí ese mensaje me gusta, ¿no? A mí es una película que me parece muy recomendable. Francesa, entonces. Es una película francesa. Mi hermano pequeño es una película pequeña, ¿no?, posiblemente de un público muy restringido, pero yo la recomiendo mucho. Pues mira, la otra película que tengo yo también es francesa. Con más de 1 millón de espectadores en Francia. No, porque yo creo que esta además es de las películas francesas buenas. O por lo menos que a mí me ha dado ganas de ir a verla, aunque el título es horrible. Un blanco fácil. Bueno, el título en español. En español, en francés es La sindicalista. Que es mucho más explicativo, ¿no? Que recoge la historia protagonizada por Isabelle Huppert, que cuenta la historia real de una mujer que trabajaba en el sector nuclear y entonces descubrió un entramado extraño y raruno entre el gobierno, las empresas, y con sus denuncias pues consiguió luchar por lo que he leído, 50.000 puestos de trabajo para que se mantuvieran
y eso, claro, la convirtió en el blanco fácil de determinados grupos de poder. ¿Y qué tal la Hiper? ¿Qué tal está la Yo, gran diva del cine francés? yo no he visto Bueno, la solo has película, visto el tráiler, solo claro. me trae, pero vamos, esta señora yo creo que Acierta siempre, acierta siempre. siempre defiende sus papeles, o sea, es un valor seguro y la película tiene ese tono, por lo que he visto, como social o de intriga política adulta que a veces hacen también los franceses. Vimos hace poco esta película que era la de... Hemos visto La Fractura, hemos visto El Acusado, hemos visto otra que era de intrigas también de políticos, que no me acuerdo, era el candidato o algo así. Y me parece que va por esa línea por el tráiler. O sea que yo creo que es una buena... Ahora que el Cine Club Valcarreño parece que ya ha terminado su temporada de Ya ha proyecciones, terminado, sí. pues yo creo que es una buena opción para los amantes del Cine Club. A mí la impresión general que me da sobre estos abundantísimos estrenos es que la verdad es que hay muchos estrenos, pero mucha película de calidad. O sea, la verdad es que Sobre todo para muchos gustos. para muchos gustos, pero a mí, la mayoría de las películas me invitan a ser visitadas. O sea, es curioso que una cartelera tan diversa y con tantas películas, yo casi, mi tentación es intentar verlas todas, ¿no? Cosa que es casi imposible. Pues seguro que si alguien puede eres tú. Bueno, Ramón, lo hemos conseguido el repaso a los 10 estrenos en 25 minutos. qué bueno. Bueno, Llevas 25 minutos nuestros más lo de Rafa. Pues bueno, vamos muy bien entonces, ¿no? Vamos aceptablemente bien. Vamos a ver la cartelera y seguimos ahora con Paul Schrader y unas breves reseñas de Spider-Man y su Spider-Verso y de Rebel, película que trataremos en profundidad después en la sección de podcast. Dentro cartelera. Bueno, Ramón, pues ya que hemos visto la cartelera, a ver, cuéntanos, el Spider-Verse, ¿qué te pareció? Con párrafo corto. Mira, la película, esta película, vamos a decir el título completo, es Spider-Man cruzando el multiverso, Across the Spider-Verse, pues es una película que visualmente es absolutamente apabullante. Es algo tremendo, es algo de verdad tremendo. Además, se mueve en estilos de animación muy diferentes, siempre que aprecias tú mucha calidad. Los planos de 2 segundos, 1 segundo, 3 segundos, como mucho, se suceden ahí incesantemente. Y la verdad es que visualmente es impresionante. O sea, es algo que, desde luego, es la muerte del epiléptico. Si alguien tiene epilepsia, no vaya a ver la película, va a conseguir morir en los primeros 15 minutos. Pero he de decir que detrás de todo este soberbio despliegue de medios visuales, yo me he aburrido. Me he aburrido profundamente. A mí me ha parecido un coñazo. Insiste sobre el tema este del muchacho que no se entiende con sus padres, que los padres se esfuerzan en intentar que vaya por el buen camino. Insiste en este asunto reiteradamente. El adolescente que busca su propio camino. Claro, sí, efectivamente, esa es la frase que define. Wayne Stacy tiene mucho protagonismo en esta película, casi diría yo que es la más protagonista, es la que dirige, diríamos, la historia, la narrativa. Y estamos entre un personaje femenino, esto es un poco cliché, que es mucho más maduro que el personaje masculino. Sí, posiblemente sí. Y ella sí que tiene un conflicto con su padre mucho más intenso que este muchacho, que Miles Morales, ¿no? O sea, la verdad es que ella sí que tiene un conflicto más profundo, ¿no? ¿Qué quieres que te diga? La peli no... A mí me ha aburrido. Y esto lo estás diciendo tú, que la primera película te entusiasmó. A mí me gustó mucho la primera película y de hecho la he visto bastantes veces. Igual digo 6, 7 veces, no me quedo corto. Pero esta, en cambio, yo recuerdo que salí, claro, es una película que dura su tiempo, son
te lo voy a decir exactamente, 2 horas 20 minutos. Y además es la primera parte, ¿no? Hay que ver una Es segunda la primera parte parte, que llega el año que viene. termina con un continuará, que a mí, fíjate, es curioso porque el continuará ese me invita a ver la segunda parte. O sea, aunque es un poco contrasentido lo que digo, pero sí que me invita, ¿no? Y fíjate, yo salí a mitad de película, pues, al servicio, tengo, ya sabes, declarados problemas de próstata, y me encontré a Jesús Hernando, el gerente de los multicines, y me dice, ¿dónde sales? Digo, pues voy al servicio y salgo de ver a Spider-Man y le dije yo, qué coñazo, qué coñazo. Entonces, y él asintió con la cabeza con cara de resignación, ¿no? La película está teniendo mucho éxito, tiene mucho público, me alegro mucho que lo tenga. La verdad es que es una Yo he película... escuchado muy buenas, a mi gente de confianza me ha hablado muy bien Muy de bien, ella. sí, 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 yo lo comprendo. Sí, a mí visualmente es una película que me atrae, pero argumentalmente a mí me parece un auténtico coñazo. A mí me parece que es que además se prolonga innecesariamente, que al final el conflicto ese, este de salvar al mundo, que siempre parece ser que en estas películas hay que salvar al mundo, yo tampoco lo termino de entender muy bien por qué se produce el conflicto. Pero bueno, Bueno, yo creo que está bien, como yo creo crítica. que de momento ya vale, no vamos a No, profundizar más. Si la ves, por ejemplo, la semana que viene podemos entrar habla- más a analizarla, me ¿no? Porque gustaría mucho ver, la seguramente desconocida. Ernesto y tú no compartáis mi opinión, Posible. seguramente, pues veo cosa que me parece bien y que me parece lógica, ¿no? Porque además yo he de decir que mi opinión no es compartida por la mayoría de la crítica, ¿no? Todo el mundo está hablando que es la película del Oscar de este año, que es una auténtica maravilla. A mí no me ha gustado porque sencillamente me ha aburrido. Y ese es un criterio absolutamente personal, pero es así, ¿vale? Bueno, la que sí que hemos visto es los dos, es Rebel, Rebel, que que, hablamos luego en la parte que hablamos podcast luego, pero que yo extensamente, para nuestros para televidentes, abrir boca. no, para nuestros televidentes diré que me ha parecido una película excepcional, muy buena, arriesgada y que a veces se arriesga tanto que corre el riesgo en determinados momentos de perder al espectador. Me ha gustado mucho como dos directores espiritualmente comerciales como Bilal y no me acuerdo cómo se llama el otro, Sí, sí. consiguen que funcione muy bien una historia tan personal y de denuncia como esta y tan profunda. Y yo te voy a proponer la parte podcast que debatamos si es mejor Incendies Insandí, o Rebel. Ansandí O Rebel. o Te lo Rebel. dejo Pues, para la pues parte mira, yo podcast. ya te adelanto que argumentalmente es mejor Rebel. A lo mejor eficazmente Ansandí es más eficaz, a lo mejor, pero Rebel argumentalmente es mejor. Bueno, ¿quieres Los aportar algo directores son más? Adil y Bilal, son Mira, como los Javis de origen marroquí en Bélgica, ¿no? Y son Adil y Bilal. Bilal, ¿quieres aportar algo más así en pocas palabras sobre Sí, Rebel? yo creo que además, yo creo que la película nos muestra además dos maneras de reclutar terroristas para el ISIS, para el Estado Islámico, dos maneras absolutamente diferentes que luego comentaremos y yo creo que aporta. A mí el único pero que le saco a la película, el único pero, fíjate lo que te digo, que es a lo mejor un pero que, que a lo mejor se corresponde de verdad, sino es el pero de que la veo desde una perspectiva única, ¿no? Pues yo, fíjate, creo que a mí lo que me ha interesado es que humaniza bastante a la gente del ISIS, aunque a todos les pone fatal, pero creo que humaniza determinadas cosas. Claro, pero sí, claro, lo que pasa, yo también soy de los que opina que gente que comete estas atrocidades tan tremendas, ¿no? Que es el imperio del mal, ¿no? Porque es que es algo absolutamente desmedido. Las pelis tienen que ser necesariamente maniqueístas, tienen que tomar partido. ¿Me Claro, está explico? claro que yo no soy experto en estos temas, haría falta aquí alguien que a lo mejor Hombre, pero conociera algo todos más. hemos leído, todos Sí, hemos sí, por visto eso noticias, hemos visto. Luego yo creo que también el cine
no de manera excesiva, pero sí que hay documentos importantes cinematográficos que nos aportan un poco cómo es la vida en este protoestado que ha existido durante muchos años y que aún más reducido sigue existiendo, Creo que ¿no? lo mejor que puedo decir de esta película es que me apetecía ver una película de 2 horas y media que tuviera justificado el metraje, la duración de 2 horas y media, y esta la tiene, y me apetecía ver una película que se me hiciera amena, pero que tuviera alma y corazón que comentar, y esta se me hace amena y tiene cosas que comentar. Es que hay que decir que es una película magníficamente rodada. Una película, a mi modo de ver, con una calidad en el rodaje tremenda. O sea, y lo que dices tú, a veces el realismo se lleva al extremo de que puede invitar al espectador a rechazarla, ¿no? O sea, que eso sí, sí. Bueno, pues para acabar, vamos a Paul Schrader. Ramón, introdúcenos un poco la figura de Paul Schrader. Bueno, Paul Schrader es un norteamericano que nació en el año 46, si no recuerdo mal, que nace en Michigan en una familia calvinista, Bueno, un momento. Recordemos, Paul Schrader le traemos hoy aquí porque estrena El maestro el jardinero maestro este fin de jardinero. semana, ¿no? Y porque tiene una filmografía amplísima en la que como director y como guionista ha firmado Obras maestras. grandes películas. Y podemos decir obras maestras. sin duda. El guion de Taxi Driver es suyo. Y de Sí, Toro Salvaje. sí. Toro Salvaje, Taxi Driver, que son además películas que marcan una época nueva en el cine. O sea, es una manera nueva de contar historias, ¿no? Por Schrader, lo que te decía, nace en una familia calvinista, una familia adinerada de Michigan, al chico le quieren proteger del pecado y él en su biografía cuenta que hasta los 17 años, a escondidas de sus padres, no fue al cine a ver una película. Le salió cojonuda la jugada a sus padres. Efectivamente. Entonces, él comienza a ir al cine entonces, él le va interesando el asunto y a él al principio le interesaba más escribir que dirigir, pero se va metiendo en este mundo del cine y se convierte en una de las grandes figuras del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Manteniendo además un estilo narrativo muy marcado. ¿Cómo son las películas de Paul Schrader? Pues siempre él habla del fracaso del sueño americano. Ese es el núcleo siempre de sus películas, ¿no? Habla de personajes turbios, tristes, con pasados muy difíciles, que viven en una sociedad. Taxi Driver es el ejemplo paradigmático, pero casi todos sus personajes les pasa lo mismo, ¿no? Además, en Taxi Driver comentaban que había cierta analogía entre el personaje de Travis y él, porque él padecía insomnio y se iba a salas X a pasar las noches. Él cuenta que él visitaba y que salía y a veces, no, ¿cómo dice? Salía y entraba mucho más a salas X durante esa época. Efectivamente, él va a vivir a Nueva York y vive ese Nueva York que cuenta en la película, ¿no? En Taxi Driver, un Nueva York inhóspito, lleno de delincuencia. Es verdad que era una época terrible en la que la reconversión industrial en Estados Unidos había creado cientos de miles de parados en las que... ¿Puedo hacer amigos? ¿Eh? ¿Puedo hacer amigos? Por supuesto. En aquel entonces Nueva York era como puede ser Barcelona ahora, para que la gente se haga una idea. Sí, siempre dando. Entonces, bueno, pues él describe esa ciudad llena de delincuentes, de proxenetas, de prostituidas. O sea, ese ambiente que él vive, pues él lo describe en sus películas. Y esa amargura vital le queda hasta las últimas películas, hasta El jugador de cartas. Sobre todo en sus películas también... Que también relata lo mismo, porque tus historias van de eso. A mí es un cineasta, fíjate, cuando me dijiste ayer, porque Javi siempre da para preparar los temas menos de 24 horas, da menos de 12 horas incluso. Entonces, cuando me dijiste Paul, joder, y yo digo, pues es que tampoco es un director que conozca tanto. Y de pronto me empezaron a llover los títulos en mi cabeza. Y bueno, es un director al que me viene acompañando desde mi época de universitario. O sea, que sí, que es un director que... Hay dos apuntes que quería hacer a lo que has dicho. El primero es que yo todo lo que ha dicho sumaría además que es un director en el que la expiación física, el dolor físico, acompaña mucho a sus personajes, que suelen acabar encontrando la redención a través del
del dolor y de la sangre, y eso se ve mucho en Taxi Driver, incluso en Toro Salvaje. Y segundo, que yo creo que es un director al que la historia cinematográfica ha tratado un poco injustamente, porque no está puesto a nivel de inconsciente colectivo a la altura de Martin Scorsese o de Coppola, pero porque es incluso un poco más underground y porque empezó como guionista, pero yo creo que méritos tiene para estar ahí. Sobre todo porque a lo mejor en aquellos 70 no es tan potente él, pero luego a lo mejor sí que se ha mantenido mejor que el resto de esa generación, que el resto de esa gente. Ha sabido mantenerse mejor en su cine y hacer obras que han mantenido la calidad. Hombre, de hecho, veremos qué tal El maestro jardinero, pero su anterior película, El jugador de cartas, a mí me parece una película excepcional. A mí es una película que ahora repasando la crítica que hice en su momento, le puse una calificación muy alta y me dan muchísimas ganas volver a verla, ¿no? Es una película que me gustó mucho. Mira, él empieza en el cine en 1974 haciendo el guión de Yakuza. Que es la película con la que yo me voy a quedar. Yo te dije que eligiéramos cada una película. Como guionista y como Pues director. yo me voy a quedar, no solo como guionista, por no alargar tampoco mucho el programa. Esta la dirige Sidney Pollack. Sidney es una Pollack, película que es otro director de esa época que es más estilo porque es curioso que Paul Schrader haya hecho guiones para Martin Scorsese siendo directores totalmente diferentes, porque la mascletá que lleva al cine Martin Scorsese es totalmente contraria al laconismo narrativo que tiene Paul Schrader y que tiene también Sidney Pollack, que es también un director del nuevo Hollywood, pero un director de estilo clásico, ¿no? A mí me gusta mucho Yakuza con Robert Mitchum y Ken Takakura, creo que lo he dicho bien. Sí, sí. Porque es una película que no deja de ser un thriller de acción, pero en la que ya están las claves del cine de Paul Schrader, que a mí a lo mejor a veces es verdad que se me queda demasiado intensitas algunas de sus películas, pero esta película me parece que compagina muy bien lo de, además, el conflicto cultural, el tema, pues, el deber, de la violencia, dos actores brutales y una película que es divertida de ver, además, que me gusta mucho. Yo me quedo ¿Tú con cuál te quedas de Paul Schrader, Ramón? Pues mira, yo he estado ahí como guionista discutiendo mucho, pero me voy a quedar con Fascinación. Fascinación, que es una película de Brian De Palma, ya sabes que yo soy muy fan de Brian De Palma. Cada vez que oigo Brian De Palma me dan ganas de ver todas sus películas de nuevo, ¿no? Además, presumo que he visto todas las películas de Brian De Palma y la mayoría en su estreno, o sea, porque es un director. Entonces es una película en la que la protagonista Chris Robertson y a mí es una película que me gusta mucho, es el estilo narrativo de Brian De Palma, con un guión muy sólido. Todo el mundo habla de que es un remake de Vértigo, de Hitchcock, ¿vale? Y en cierto modo sí que es verdad, porque es la historia de este hombre de negocios de Nueva Orleans que pierde a su mujer y que luego en un viaje, años después, la reconoce, la ve por la calle, ¿no? Y se queda fascinado con el asunto. De ahí el título de la película, que en inglés era Obsesión, en español le pusieron Fascinación y yo creo que acertaron, porque él más que una obsesión hacia el asunto tiene la fascinación de reencontrar a su mujer, ¿no? Y a mí es una película que me gusta mucho, es que tiene las claves de Paul Schrader, siendo una película muy personal de Brian De Palma, ¿no? Es una película del año 76 que recuerdo fenomenalmente cuando fui a su estreno y es una película que me entusiasmó. Y es una película que yo defiendo. Por supuesto que también como guionista Taxi Driver yo creo que es una película que marca una época y yo creo que ya la hemos mencionado, pero debemos de insistir en ella. Paul Schrader además hizo un buen tándem con Scorsese, hicieron una competición a ver quién consumía más cocaína durante el rodaje de la película. Además Scorsese tuvo el problema de que se lió con una, se divorció de su mujer y al año siguiente se casó con otra. El rodaje fue caótico y el resultado brillantísimo. Nadie quería a Robert De Niro, además, porque venía, a pesar de que venía de rodar del Padrino, de ganar el Oscar con el Padrino, pues claro, todo el mundo no lo querían, primero porque pensaban que iba a cobrar una millonada, que iba a pedir una millonada,
Y entonces hablaron con Dustin Hoffman. Dustin Hoffman no quiso saber nada del asunto, eso de que representar a un psicópata no quería de ninguna manera. Y Robert De Niro fue el que insistió y solo cobró $35.000 por hacer una película cuando su caché entonces era de varios ceros más. Justo el mismo Robert De Niro que el que podemos ver esta semana en el cine. Justo, el mismo. No lo he dicho antes, Yakuza es una película sobre un ex investigador privado que tiene que ir a Japón a ayudar a un antiguo amigo, creo que era que han conocido de la guerra o algo así. Sí, conocido de la guerra, de cuando estuvo las tropas americanas en Japón. Para ayudarle a recuperar a la hija de este amigo que ha sido secuestrada. Entonces, bueno, pues yo creo que aquí la Yakuza en japonés es el equivalente a la mafia. ¿No? Y la Yakuza se forma en el siglo XIX, cuando el Japón se intenta occidentalizar y se prohíben los samuráis. Y entonces se crea una especie de organización secreta con estos, diríamos, especialistas en lucha para delinquir, porque de pronto son proscritos, ¿no?, dentro de la sociedad japonesa. Bueno, pues hasta ahí el apunte, doctor Ramón. Yo creo que aquí ya podemos dejar... Bueno, y como director... Pues como director me atrae mucho, aunque sin gustarme, ya te digo, tampoco es que me vuelva loco como director, yo me quedaría con El contador de cartas, pero La mujer pantera, que es un remake del beso de la mujer pantera, creo recordar, de maldiciones y tal, es una película que siempre me ha llamado la atención. Vi Affliction en su momento, pero no me convenció demasiado. Yo creo que a mí Affliction sí que me gusta, a mí es una película que me gusta mucho. Con Nick Nolte y estaba mirando la película esta... no encuentro la película que protagonizó Nicolas Cage. Al límite, la de la doctora Ambulante. Pero esa es solo guionista. Solo es guionista, vale. Es de Scorsese Es la película, o de Coppola o de Scorsese, no recuerdo. Sí, pero estaba yo buscándola porque a mí es una película que no es una de las grandes películas, pero una película que me interesó mucho. Y en su momento tuvo gran repercusión. Bueno, Ramón, nos tenemos que despedir. Pues nada, fenomenal. Seguimos ahora en la parte podcast. Con Rebel. Con Rebel, dándole... Y además, Rafa González también nos ha enviado un comentario perfecto. de Els Encantats. Sí, qué buena película. Esta es una película que vi yo en el Festival de Málaga y Lara Costa está estupenda. Sí, es una película muy interesante. Bueno, pues... Nos despedimos, ¿te parece? Sí. Seguimos ahora en el podcast. Pues nada, muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, aquí en Centauros de la Alcarria. Tiene siempre algo interesante que contar Elena Trapé, sobre todo en lo referente al tratamiento de las relaciones afectivas. Y lo demuestra una vez más con Els Encantats, en esta ocasión apoyada por una interpretación soberbia de Laia Costa, que reclama desde ya mismo su candidatura en cualquier galardón a mejor interpretación que haya en las ceremonias del cine español que están por celebrarse. Bien podría considerarse su personaje en Els Encantats una continuación al que ya plasmó en Cinco lobitos, pero sería quedarse corto. Els Encantats es la tercera película de Elena Trapé tras Block, la que fue su debut, en la que narraba el tránsito de la adolescencia a la madurez de un grupo de jóvenes y sobre todo después de su segunda película que tiene una clara relación con Les Encantats. Hablamos de La distancia, en la que profundizaba en la violencia del desarraigo de las personas que se ven obligadas a rehacer sus vidas en otro país. Y obligada a esta misma tesitura se ve enfrentada la protagonista de Els Encantats, que tras un hecho que ha convulsionado su vida personal, decide refugiarse en su pueblo de la infancia. Pero este campo, en esta ocasión, no es un lugar idealizado ni se romantiza, sino que
Hay hostilidad, hay rencores y también hay un hueco para la fantasía en forma de las antiguas leyendas que campaban por la zona. Sin duda, con Els Encantats, Elena Trapé da un salto y un paso más adelante en una cinematografía especializada en retratar de forma sencilla emociones profundamente complejas y en esta ocasión ayudada por una magistral interpretación, como decíamos, de Laia Costa. Sin duda, una recomendación para ver en estos días en la cartelera de los cines españoles. Seguimos aquí en Centauros de la Alcarria, en esta parte podcast, en la que nos vamos a dedicar a hablar prácticamente en su totalidad de Rebel, esta película de estos dos directores de Adil y Bilail, que son dos directores de origen marroquí, de nacionalidad belga, y que han compuesto esta película, que es una película que nos habla, yo creo que fundamentalmente, del reclutamiento de terroristas para el ISIS, ¿no? Para el Para mí Estado también, Islámico, para el sí, Daesh. Es que es muy curioso además porque he estado mirando la cantidad de nombres que tiene esto, el califato, el Daesh, el ISIS, el Estado Islámico. El Estado Islámico, a pesar de su nombre, es una organización terrorista, es el nombre de la organización terrorista. Todos son muyaudines que van a hacer la yihad, ¿no? O sea, es una especie los muyadines son los luchadores por Alá y van a hacer la yihad, que es la guerra santa, ¿no? Todos estos términos que aparecen en la película, a mí me ha servido la película mucho para aclararme en ellos. Cuéntanos cosas, Javi. pues yo creo que está a nivel de lectura de en Rebel sobre el tema este del Estado Islámico, pero creo que también hay otro punto importante de la película y es el tema de la identidad. De la identidad de esta gente, en este caso este chico marroquí protagonista, que está, podríamos decir, casi incorrectamente occidentalizado, vive en un suburbio gueto y cómo él percibe lo que le está pasando a quien todavía considera su pueblo en otra punta del país y cómo quiere contribuir, colaborar. Y este conflicto de identidad a mí me parece interesante, también del tema de los medios, de cómo pueden convencer a alguien, a un niño, de que los medios mienten, de que su hermano está haciendo algo, de lo que vemos por la tele, no sé, me parece que trasciende todo eso y la película me parece muy interesante porque te decía antes, porque a mí hay gente del este Estado Islámico y que tiene una doble moral evidente en la película, eh, pero que también puedes empatizar de alguna manera con ellos, ¿no? Yo, No con las burradas que hacen, sí, sino con cómo un ser humano puede acabar ahí hombre, metido. lo que está claro, a mí me llama mucho la atención que en la película se nos cuentan dos maneras de reclutar, ¿no? Una es el hermano mayor, que es Kamal, que tiene problemas en su barrio. No es un barrio muy conocido, que estoy intentando encontrar el nombre, pero no lo encuentro. Es un barrio muy conocido de Bruselas, donde hay una mayoría de población árabe y el índice de delincuencia es muy elevado. Este muchacho se mete en conflictos con la policía y bueno, y entonces decide escaparse de Bélgica, se va a Siria, pero a labores de cooperación con ONGs de asistencia a heridos en la guerra. O sea, él en absoluto su intención era ni ser soldado y mucho menos ser terrorista, ¿no? Él va por motivos humanitarios. Y ahí es reclutado de una manera forzosa, además de una manera, diríamos, forzosa pero natural, porque los que le secuestran de alguna manera consideran que, bueno, que como es un belga que ha ido a Siria, pues ahí es un belga que ha ido a Pero, Siria pero, a colaborar con ellos. pero lo que dice es, tu jeque, porque debe estar allí ayudando a un jeque a luchar contra Al-Assad, va a ser Sí, Al-Assad, ¿no? sí, sí, al Claro, presidente porque sirio. al final ahí está implícito de que nadie en Europa está haciendo nada para solucionar ese problema y ese pueblo que sufre y él se va y se va por el lado de los que están luchando contra el dictador, que resulta que son pues los más o menos fanáticos religiosos, pero que son... Es que la guerra de Siria es súper compleja, me Sí, sí, es que es explico. muy difícil entenderlo allí. Pero vamos, Porque en realidad hay
por un lado están los kurdos, que esos luchan al norte y tal, enfrentados totalmente al Estado Islámico. Luego estaban los que pretendían hacer un país democrático de Siria, que diríamos es otra facción, y luego está todas las tropas apoyadas por los rusos del gobierno dictatorial, ¿no? Entonces, todos estos están enfrentados contra todos. O sea, no es que los que luchan contra el gobierno, pero también entre ellos. O sea, que es una guerra muy compleja. Al final... Este tío, espera, que él está con un jeque, el jeque jura lealtad al Estado Islámico y ya, por extensión, si tu jeque ha estado a jurar lealtad, tú estás con nosotros. Hay un momento en el que varios se encuentran con un comando terrorista del Estado Islámico y pregunta, ¿tú de dónde eres? Yo de Brasil, yo de Marruecos. Y él dice, yo de Bélgica. Y ya desde ese momento ya está, ya eres de... Le llaman Belgiqui. Además, claro, le llaman como de Bélgica, Belgiqui, ¿no? O sea, sí. Entonces, esa manera de reclutamiento, él que no quiere implicarse en matar a gente, pide manejar la cámara de grabación. El segundo punto de interés de la película es que te cuenta todo eso desde el punto de vista, o sea, el Estado Islámico se popularizó mucho gracias al trabajo mediático que hizo de difusión. Sí, que lo graban todo. Entonces, están ahí grabándolo todo. Y además lo graban bien. Que lo graban y lo graban bien, no lo graban mal. Intentando y entonces, hacer montaje con varias cámaras. Claro, que es chulo, que es atractivo. Entonces, él que hacía vídeos de rap gasta en su... Claro, porque era un cantante de hip hop. Y camello. Y camello. Tenía un pluriempleo ahí en Bélgica. Claro, y por cierto, que la película contiene tres números musicales. Que son la parte para mí más arriesgada de la película. Arriesgadísimo, pero a mí me entusiasman. A mí eso me entusiasma. Uno es el cantante de hip hop, aún en Bélgica. Otro momento el de la que luego será su compañera, su mujer, que en un momento muy dramático. No son musicales. ¿Quieres hacer tu grito de advertencia? Bueno, spoiler total. Llevamos ya mucho rato con el spoiler total. Pero insisto, spoiler total. Si vais a ver la película y no queréis saber nada de la película, no nos oigáis. Si ya habéis visto la película, pues podéis oírnos tranquilamente. Y si no os importa saber todo de la película para luego verla, pues también os podéis oír. Entonces, y el tercer número musical es en la parte final, diríamos, en la parte donde ya el conflicto se ha resuelto. Esos tres números musicales a mí me parecen sensacionales. Los tres son de hip hop y están muy bien coreografiados. Están insertados, como dices tú, una cosa que puede ser chirriante, pero que a mí me parece sensacional. Sobre todo creo que puede ser arriesgado porque... Le voy a subir la nota. Le he puesto un 7 y pico y le voy a subir la nota a esta película. Yo creo que lo merece. Hablando de ella, me está gustando más aún que cuando la vi. Es que me parecía que era arriesgado sobre todo porque a la hora de traducir esos números de rap que tienen una gran carga incluso política o discursiva, ideológica, claro, se pierde la fuerza del rap porque aquello no rima. La traducción no rima por ningún lado. Hombre, claro. Entonces, nosotros lo vemos subtitulado, claro, ¿verdad? Entonces, claro, los subtítulos no hay manera de encajar la poesía subtitulada, doblada. Y luego tiene sus coreografías ese momento y también pues hay que reconocerles a estos directores que han apostado fuerte. El primer número es el que te decía yo, que es el del tipo que está fuera, alejado de quien considera su pueblo y quiere ayudarles. El segundo número es cuando a ella la venden a un tercero. ¿Sabes? Sí, porque el asunto de la mujer es también muy duro. Hay una frase. Bueno, vamos a empezar. Estamos con este chico. Antes de empezar, porque nos hemos ido, es decir que Abdil y Bilal son los responsables de Bad Boys for Life, que van a hacer otra más. Yo creo que el año que viene se estrena. Y que 2 años más tarde dirigieron algunos de los episodios y produjeron, pues los productores ejecutivos de la miniserie Miss Marvel, que no sé si has visto. Es lo que dije el otro día. A mí Bad Boys for Life no es una película que me entusiasme. A mí me parece un horror de película. Que me entusiasme, pero cuando la vi sí
acepté que había unos directores ahí que tenían ideas mentales. Sí. Que tenían ideas visuales, quería decir. Lo que pasa es que la peli está pensada para el lucimiento de Will Smith y todo es... La peli es un desastre, además desastre. que es querer imitar a Michael Bay, la forma de Michael Bay, y eso a lo mejor no son Michael Bay. No funciona. Y Mrs. Marvel, el primer capítulo de la serie, que es una serie que no recomiendo porque me parece que cae en picado, pero el primer capítulo a mí me pareció, teniendo en cuenta el tono y que va dirigido a adolescentes, me pareció brillante. Teniendo en cuenta a quién va dirigido, me pareció que tenía otra pasada de ideas. Por eso yo confiaba que estos señores, que no han hecho nada que me guste, pero que con un buen material de guión podían hacer algo interesante. Miss Marvel es una serie que me gustó. Yo sé que no le gustó a nadie, pero a mí me pareció una muy buena serie. Cuando hablamos muy entretenida, yo me lo pasé muy bien viéndola y en ningún momento se me hizo bola. Y además a mí la protagonista me cayó muy bien. O sea que, ¿qué quieres que te diga? Es lo mejor que tiene. La muchacha y de hecho va a estar muy bien. Tienes el micro muy caído. ¿No? Pues vamos a ponernos lo mejor. La muchacha... es que si te lo pones así... A ver, así, no sé. La primera vez que te veo con el micro mal. Ramón. ¿Así? ¿Mejor? Mejor. Vale. Que de hecho no me chirría nada en la película que va a protagonizar ahora, me parece que puede hacer un gran papel. Y lo que pasa, yo creo que cuando hablamos de inclusividad forzosa o apertura forzosa, en la serie lo hace muy mal. Todos los discursos ideológicos, esa serie los tiene y son, como dirías tú, patonticos. Tal y como están metidos, resulta esto ofensivo. O sea, no hay... Porque entorpece la narración, porque puedes hacerlo de otra manera, esas cosas. Sí, entonces, bueno, a mí ya te digo que yo la recuerdo con bastante agrado y me lo pasé muy bien viéndola. A mí el primer capítulo me pareció muy chulo, las incursiones que tiene con momentos Bollywood, incluso en algún lado. Sí. Me pareció, no está mal, pero luego tiene cosas de guión que no me funcionan. Entonces, por eso yo consideraba que esta película lo podían hacer bien. Después de la película tenemos a los dos personajes, que son el hermano mayor, protagonista, el hermano pequeño, que es el que se queda aquí cuando el hermano mayor se va a Siria y acaba siendo reclutado por el Daesh. Y luego está la madre de estos dos chicos, que acaba siendo una madre coraje, pero además en palabras mayúsculas. Y bueno, que decíamos, cuando este chico que le habíamos dejado en Siria es reclutado por el Daesh para escaparse un poco de matar a alguien, se mete a grabar, ahí se hace un poco amigo de un jeque que reconoce sus dotes y tras una incursión militar salva la vida a este jeque, en buena hora, pensará él después, lo hice, y este le regala a una mujer, le compra a una mujer a nuestro protagonista. Que además era una mujer de una secta muy rebelde, ¿no? O sea, para el criterio de ellos, muy rebelde, ¿no? Pero aún así es como que está un peldaño por encima, porque hay una frase terrible que dice: es suní, es virgen, pero por lo menos no es infiel, que hay que violarlas 12 veces para convertirlas. Yo esa frase la oí y dije, no he podido entenderlo bien. Seguro que no he podido entenderlo bien. Lo dice, porque, es lo que dice. Porque es algo... es terrible de pensar, pero ¿cómo alguien puede decir eso? O sea, me explico, no me entra en la cabeza cómo alguien puede decir eso. O sea, es algo inaudito, ¿no? O sea, yo he oído también esa frase y me he quedado paralizado. Y luego, claro, te dice también que sí, que todas con el burro, no sé qué, pero luego enséñame la foto para, ¿sabes? Sí, la foto en el móvil, vestida de occidental, claro, con minifalda, ¿no? Con minifalda, para que yo sepa qué es lo que me estoy llevando. Claro. Entonces, bueno, pues es un momento muy terrible. Un momento terrible. Además, todas las chicas van con el burka, que solamente se les ve los ojos y nada más, ¿no? Y hay una subasta ahí de mujeres que nos recuerda a los mercados de esclavos del siglo XVIII. O sea, una cosa tremenda y muy impactante, la verdad. Y luego un momento clave en la película es cuando este jeque que dices tú, pues le dice que deje de grabar y que sea actor de la película, ¿no? Tiene que disparar. Ese disparar. Hay una ejecución. Él, en principio va a grabar la ejecución y le dice, no, tienes que... Y además le dice, tú vas a ser el protagonista o como tirador o como ejecutador o como ejecutado, o sea, o delante o detrás de la pistola. Y entonces le toca ponerse ahí, claro, y el vídeo se difunde, llega a Bruselas, en Bruselas
le identifican como Kamal, como Kamal, el del su barrio familia este. queda automáticamente señalada, y su hermano, que sufre pues ese señalamiento, un hermano pequeño de 13 años, Sí, Nassim, solo Nassim. encuentra el apoyo pues de un reclutador que viene a decirle que su hermano es un héroe, que está luchando por su pueblo y que poco a poco, entre la impotente mirada de su madre, pues va trayendo al niño también hacia las filas del Daesh. Hay un reclutador del Daesh que le habla del paraíso, de lo maravilloso que es, que este mundo solamente es un paso, de que su hermano en Es un realidad es un héroe. héroe, que había matado a esos hombres, le llega a contar la mentira de que había matado a esos hombres porque esos habían entrado en un poblado de musulmanes y habían violado a Pero todas las luego sí que le mujeres y dice una tal. cosa, luego sí que le dice una cosa que si tú la piensas, eh, tiene su lógica, y es: tu hermano no ha asesinado a nadie, lo ha Lo ha ejecutado. ejecutado, sí. Claro, es una cosa que en una guerra, cuidado, Sí, sí, no, argumenta, él esa, argumenta falazmente, pero argumenta ante el niño. la excusa es mentira. Bueno, que sepamos nosotros es mentira la excusa que le pone, pero sí Sí, pero es una excusa plausible que puede ser verdad, o sea, que es coherente lo que cuenta, o sea, que es... no es tonto. Y luego vemos a la madre, yendo a todas las instituciones posibles para que le ayuden a acabar Sí, con ese reclutador, Leila, la madre es Leila, Leila, y cómo, se le da la espalda una vez más, y nadie la ayuda a acabar con ese reclutador, nada más que pues un imán que hay allí de barrio, que es un imán que predica pues la paz, la el otro solidaridad y el otro Islam, el buen rollo, el buen rollo. la paz, la solidaridad, que no es una fe, pero claro, pero la mujer se siente bastante sola. Ella es Luna Zabal, que ya el otro día hablábamos de ella, porque es la protagonista de Ansandí, y se convierte en una madre coraje cuando su hijo... Es muy curioso lo fácil que es entrar en Siria para un terrorista y lo imposible que es para salir y lo difícil que es entrar para un... La otra gracia de la película es que cuando Kamal, el hermano mayor, es reclutado por el DER, lo primero que hacen es quitarle el pasaporte. Sí, sí, y el móvil. Y el móvil, quitan el Le quita el pasaporte y el móvil. pasaporte y el móvil. Y entonces, claro, luego hablando con otro que también es de Bruselas, le dice: no, si aquí no queremos estar ninguno. Lo que pasa es que tenemos que tener paciencia para que... Y van contando, pues eso, un poco las atrocidades. Luego, a mí me gusta también, está relatado de forma breve, cómo se establece la relación entre Kamal y su esposa comprada, ¿no? Su esposa regalada. Pues él la trata con respeto y ella poco a poco, pues bueno, de pensar en una existencia en la que la violación iba a ser la norma, de pronto encuentra a alguien que es medianamente comprensivo y se establece una buena relación entre ellos, De hecho, ¿no? yo creo que en la película no llegan a besarse en ningún momento. Es que, de hecho, no se sabe si tienen relaciones Gracias, no. sexuales, porque no se ve, en la película eso ni No, se no, besan ni se ve que tengan relaciones claro, sexuales. Hay una relación posiblemente solo de amistad, ¿no? Porque no ni sabemos. él tiene ánimos para el sexo, ni ella tampoco. O sea, No, me explico, o sea, que... yo no sé si eso no es, pero la película lo que te quiere que es que demostrar primero que son víctimas los dos de una situación, y que en esa encuentran una complicidad de dos personas que quieren, salir de donde están, y que y se establece una lealtad que va más allá posiblemente de la relación romántica entre ellos. Y de hecho el detonante de que él, intente poner en marcha el plan de fuga es que va un día andando por la calle, llegan otros compañeros del Daesh, hay un tipo que se va a inmolar la semana siguiente y le dicen: véndenos a tu mujer esta noche y mañana nos la compras otra vez, para que él pueda, pues, hacer las cosas que se hacen. El protagonista se niega porque, según el Sharia, creo que es la ley, Sí, la Sharia. está prohibido eso, pero aún así los otros la cogen a la muchacha, la llevan y la violan, que es cuando tiene lugar el segundo número musical, que es cuando ella básicamente pues, Sí, pierde su identidad de mujer hacer una y... especie de elipsis de lo que ha sucedido, planteando en lugar de la elipsis ese número musical que es muy agobiante, muy efectista, a mi Sí, modo porque de al ver. final es perder su identidad de mujer
para convertirse en un objeto sin rostro y con el burka. Que otro gran momento de la película es cuando él se despista un momento, van por la calle, se despista un Sí. momento, la pierde y no sabe quién es su mujer. Claro, es Está yendo imposible. a Ahí ver a la mujer había y- en una escalera estrecha donde la gente subía y bajaba, todas van vestidas de la misma manera, son irreconocibles. Yo creo que haciendo broma de eso, una cosa que posiblemente no debemos de hacer broma, pues es que te puedes llevar la mujer de otro a casa. O sea, Sí, que es sí, que, no, pero tiene que ir ella a buscarla y claro, le decirle, va a decir, mira, que no. soy yo, que si no es Y irreconocible, entonces, claro. bueno, pues ese segundo momento musical es cuando él intenta huir y es atrapado, se sacrifica para que ella pueda escapar. Sí, intenta, que no sabemos si fructifica esa fuga, porque Sí, porque no te diste cuenta de una cosa. Creo que sí, ¿tú creo que crees que sí. fructifica? Sí, porque Él ha enseñado a su mujer a manejar la moto, cosa que me parece excelente, y entonces él deja que ella escape con la moto y él intenta retener las tropas, lo detienen vivo y ya viene una historia de tortura tremenda. ¿Y por qué crees que ella se salva? hay que seguir con la trama. Cuando a él le tienen vivo, sigue el engaño al hermano. Siguen diciendo al hermano pequeño, que este señor ya está muy señalado, el hermano mayor por el vídeo en el que salía ejecutando a gente, el hermano pequeño le siguen comiendo la cabeza, incluso le hacen una videoconferencia en la que el otro coaccionado tiene que decirle a su hermano pequeño que va todo muy bien, el hermano pequeño viaja al final a Siria, se escapa, eh, y cuando llega a Siria sufre un ataque durante su proceso de... O De sea, aprendizaje, llega a Siria, se va con el Daesh, les empiezan a adiestrar a niños de 13, 14 años para el manejo de armas y tal, y en niños ese momento soldados. hay un ataque, él resulta herido el niño pequeño y unos médicos de ACNUR le encuentran. La doctora que le atiende al niño y que le deja el móvil, no se le ve muy bien la cara, pero es una doctora que está embarazada. Y la novia de Kamal, que había escapado, era médico. Fíjate qué bueno. Entonces, no se la ve muy bien la cara a esa doctora, yo creo que adrede, pero sí se la ve embarazada y recordemos que había sido violada y que no sabíamos. Entonces, yo creo que la película juega a dejarte la sugerencia de que pueda ser ella. Pues esa sutileza, fíjate, yo no me percaté de ella. Javi, muchas gracias por decírmelo, porque no fui yo consciente de eso. Sí, el personaje, a mí me gustó el personaje de la médica que le deja el móvil, que tampoco es un personaje demasiado cordial, posiblemente porque sumido en este... Se la ve solo de lejos, se ve Sí. en primer plano lo que es la tripa de ella y luego cuando piensas si darle el móvil o no, no se la ve la cara en ningún momento. No se la ve, ¿no? Entonces yo creo que la película juega a dejarte la duda de si Sí, pero puede ser ella o no. está bien hilado lo que dice, sí, sí, está muy bien hilado. Y bueno, pues la madre pobrecilla intenta volver por todos los medios Claro, porque por su hijo esa doctora le deja un teléfono al hijo y él llama. para que llame a su madre, que lo que hace es llamar a su madre y su madre dice, pues me voy a buscarte. Y la única persona que la ayuda a ir a buscar a su hijo, ¿quién es? Por un lado, el reclutador del Daesh, que no cree en nada del Daesh, que se lo hace todo por dinero, no, lo hace por dinero y el dinero lo saca de... del imán que le... No, del imán y de los compañeros de crímenes del hermano mayor. Es verdad, Que sí, son los sí. que le dan el Sí, dinero. sí, Los sí, sí. criminales son los que le dan Sí, el sí, sí, dinero le dan para el que dinero. pueda pagar al reclutador para que la pueda llevar dentro del país a buscar al niño pequeño. Que es hay una crítica al mundo occidental en todo eso de os estáis lavando las manos, que ya Sí, lo llega porque a ella hace verbalizar. un peregrinaje. Primero hace el peregrinaje para intentar que, porque ella ve que a su hijo le están comiendo el coco los islamistas que van a reclutarlo. Ella lo ve y hace un peregrinaje, va a psicólogos, trabajadores sociales, a Y a la la policía. policía y nadie le da respuesta. A mí me hace mucha gracia cuando la psicóloga le dice, no, es que tiene que entablar diálogo con su hijo, ¿no? Si es que el problema no es entablar diálogo, es que le No están me comiendo escucha. el coco. Es que no me escucha, que yo Claro, no me soy... escucha, es que no ese es el Y a la problema. policía se lo dice, a la policía le dice, ustedes les parece muy bien que esta gente se vaya allá, que la maten, pero tengan en cuenta que algún día van a volver y van a Claro, intentar claro, aquí. claro. Claro, la policía pues, se lava un poco las manos diciendo que no puede hacer nada, que no hay pruebas. Claro, bueno, no hay pruebas, si no se investiga no hay pruebas, eso está claro, esto es como todo en la vida. A lo mejor al niño, si se le pone un micrófono, se le lleva con el otro
No, no, o a hagan lo un mejor seguimiento eso del tipo este, yo hubiera qué sé. servido de prueba No y... somos policía, pero vamos, que la Pero, cuestión es que pasan de ella y que incluso para ir al país tiene que buscar la ayuda del tipo que ha reclutado a su hijo y pagarle 20.000 francos o lo que sea que le paga para que la meta a ella no, Franco, no, euros. euros. 20.000 euros que le dan eso, los amigos Los camellos de amigos su hijo. camellos, sí. Entonces, Y el imán también le ayuda, el ¿no? imán también le reza por ella y tal. El imán le da sus bendiciones, claro. Y ella hace ese peregrinaje para ir a... Es que la película da para una serie. Da O para sea, mucho, sí. da para una serie porque al final el viaje de ella, luego ella se encuentra con esos que serían kurdas o qué, o Sí, los APGs o qué. posiblemente kurdos. De hecho, hemos visto alguna película en la que salen reclutadas mujeres en las milicias kurdas y por la pinta del asunto parecen kurdos, efectivamente, sí. Yo me No, acuerdo que no lo especifican muy bien. había una serie francesa muy buena de espías, no me acuerdo cómo se llama ahora, pero que también salía algo de esto. Y claro, y también había una dirigente de las líderes de los militares, eran mujeres, pero claro, Mm. se sienten especialmente implicadas en este Claro, claro, conflicto. claro, claro, sí, hombre. Sí, sí. Y luego ella pues se mete el problema que tienen además es que para ir a la aldea donde supuestamente está su hijo, atendida por esta ONG, pues tienen que pasar por un sitio que está ocupado por el Daesh, que ha ocupado el Daesh los días previos, ¿no? Y ahí se mantiene. Estoy intentando ver que la película esta o la serie esta no encuentro. Bueno, pues eh, la cosa es que al final Hemos contado toda la película con detalle, ¿eh? Pero es que se lo merece la película, Sí, porque, sí. porque es que nos estamos guardando el detalle revelador. Como hace la película, nos estamos guardando el detalle revelador para el Ese no lo final. vamos a contar. Yo sí lo quiero contar Si porque lo es que quieres contar, la gente cuando el niño es rescatado, el niño está traumatizado, totalmente. traumatizado. Y tú Hombre, acabas... yo creo, a mí, sin saber el detalle este final, yo simplemente con las experiencias vividas de este niño, yo estaría traumatizado también, porque el niño además le cuentan que va a ir al paraíso y de pronto se encuentra ahí con una instrucción militar. El niño tiene que dejar de tener sentimientos, tiene que dejar de llorar, porque si no le pegan dos bofetones, y de pronto se tiene que volver mayor. Y le enseñan a matar, a matar y le ponen ahí víctimas para que estos los maten. O sea, que es que la instrucción es, tienes que convertirte de pronto de un niño que iba al colegio con 13 años, que tenía una amiguita y jugaba a videojuegos en casa, tienes que convertirte en un soldado profesional que asesina. Ese es el cambio drástico que tiene que sufrir este niño. Ya de por sí eso a mí me parece absolutamente traumático. Y luego volver a la realidad, que a mí me gusta mucho el detalle de la niña, que yo sé que es un poco sentimentaloide, pero él tiene esa amiguita con la que comparte, él tiene el pelo largo y tal, de hecho al principio de la película yo no sabía si era niño o niña, ¿no? Me confundía un poco. Él tiene esa amiguita con la que tiene una relación estupenda y al final la niña, a mí me gusta ese detalle de que vaya a abrazarle, ¿no? A cogerle, ¿no? Yo creo que eso es muy bonito. Y el momento desencadenante final, cuando el niño habla de la isla de los juegos de Pinocho, ¿Cómo lo has contado tú en tu crítica para no hacer spoilers? eso, el final no lo he contado, claro, el final no lo he contado. La he titulado La isla de los juegos de Pinocho, es el título que he puesto a mi crítica y al final he puesto, he copiado un texto que dice, pasen pronto, pasen, pasen, aquí niños, aquí helados, pasteles y dulces, coman lo que quieran, hasta hartarse, todo gratis, niño, gratis, gratis, pasen, pasen. Mm. Y entonces entras a la isla de los juegos, entras como un niño y sales como un burro. Mm. El niño que vio Pinocho y que le traumatizó, como todos los niños que ven Pinocho, porque Pinocho es una película, a mi modo de ver, súper dura, a mí me marcó mi infancia absolutamente. La vi muchas veces y sufría cada vez que la veía. Entrar en esa isla que a este niño, a este pobre muchachillo, Nassim,
le prometen la felicidad, el paraíso Y reencontrarse con su hermano. y reencontrarse con su hermano y efectivamente el paraíso no es y sí que se reencuentra con su hermano. Entonces, Que bueno, es terrible, que es terrible. Entonces, el niño cuando va a contarle a la madre, ese momento a mí me parece, la es, reacción la reacción de la madre cuando le cuenta al niño todo, es tremenda, es tremenda. Es que qué buena actriz esta chica, de verdad. sin verle, es que sin verle la cara, Luna Zabal. solo viéndola a los brazos, solo viéndola los brazos, El niño se abraza a ella, ¿verdad? Y la reacción de ella, es que eso es tremendo. Es solo viéndola a tremendo. los brazos lo entiendes todo, es una auténtica barbaridad y luego acaba con un tercer número musical en la película. Pero fíjate tú qué bien está pensado que el niño que ha visto Pinocho, ese mundo donde occidentalizado, donde ha visto Pinocho, ¿no? Él le ha recordado lo que él ha vivido, la isla de los juegos de Pinocho, le ha recordado eso, ¿no? Mm. O sea que, y él le quiere contar a su madre lo que ha vivido y le pone el ejemplo Claro, él no sabe cómo eso contárselo. también. Es que él no sabe cómo No, contárselo. no puede contárselo, no puede contárselo, tiene que buscar alguna artimaña. Pero fíjate tú, como esto también, a mí me parece un ejemplo maravilloso de cómo el cine puede dar respuestas a la realidad o puede dar explicaciones a la realidad, ¿no? O sea que a mí una argucia de guión maravillosa, maravillosa. A mí me parece sensacional. Eso es tremendo, es Luego tremendo. tú piensas que el niño al final, cuando pasa lo que le cuenta a la madre, que él ha sido radicalizado o piensa que está cometiendo, que está haciendo un acto de piedad incluso. Porque Yo, yo no yo, sé si lo hace. yo creo que el niño, al decirle lo de la isla de los juegos de Pinocho, yo creo que el niño comprende lo que hablábamos hace un momento, que entró como niño y ha salido como burro. Comprende que le han engañado y que ha cometido Es que atrocidades. yo no sé si cuando habla de Pinocho está hablando de sí mismo o está hablando de Kamal. Que no puede hablar, que no puede moverse, que no puede decir nada. O sea, si lo que comete es un acto de. Porque por un lado está coaccionado y tiene miedo de lo que le pueda pasar si no hace lo Lo que tú que. planteas, fíjate, yo no me lo había planteado. También es posible, claro. Claro, es una ventaja de la película, ¿no? Que te deje un final que sea interpretable, que el espectador. Yo es que lo voy a contar al final porque para debatir sobre ello hay que contarlo. Este niño. Contar el final, Javi. Estamos en un momento en el que Ramón, que la gente guarde constancia, Ramón me está instando a que no haga spoiler. Claro, yo que soy tan aficionado a los. Muchas Es que veces este final para. me dice Elena, mi querida esposa, me dice, es que lo cuentas todo. Digo, no, porque yo cuento muchas veces la esencia de la película, pero no cuento la trama argumental en sí mismo. Yo soy muy de contar la esencia de la película, ¿no? ¿La Es que película de qué habla? Esta película habla de la radicalización, de la reclutación, del horror de la guerra, de la transformación de las personas, del coraje de una madre, de la visión de Occidente sobre el terrorismo, de la estigmatización de la familia, de los terroristas. Habla de todas estas cosas. Pero yo, por ejemplo, no hubiera contado el argumento como tú lo has hecho, ¿no? O sea que, porque a lo mejor eso me parece demasiado intrusivo. Pero vamos, si quieres contar el final, yo te apoyo totalmente. es que la cuestión es que yo Aunque creo no lo considero adecuado. que es lo que quiero hablar. Es que no sé si en el final tú puedes considerar que hay una destrucción del alma de esos dos hermanos o si ellos consiguen salvar su alma. El hermano pequeño ha hecho algo que es terrible, que necesita contar, pero no sé si cuando lo ha hecho él estaba consiguiendo salvar su alma o si como querían los reclutadores, que lo querían era deshumanizarle por completo para poder utilizarle como un arma, pero si gracias a su hermano mayor él ha conseguido salvar ese rincón de su alma. Gracias a lo que hace su hermano mayor por él en el último momento, le cambian el sentido a toda una situación en la que son víctimas y ellos consiguen encontrar, que también le da sentido a la última canción de la película, ellos consiguen capacidad para decidir en un entorno
que intenta impedirles que puedan decidir. Sí, yo creo el hermano mayor está, después de haber sufrido semanas de tortura, eh, eh, yo creo yo creo que cuando uno sufre semanas de tortura, lo que desea es morir ya. ¿Me explico? Ya no hay, vamos, no creo que eso tenga uno la capacidad de regeneración suficiente, ¿no? Y desde luego el dilema al que se le plantea a este hermano pequeño él ya ve a un hermano mayor destrozado, Al como final lo vas a contar tú al final. él ve a un hermano mayor destrozado, sí, me estás incitando a ello, destrozado como él dice que ni habla ni se mueve. Él lo ve ya deshumanizado, ¿no? Como si ya no fuera su hermano, como si fuera un despojo, ¿no? Y, claro, es una situación ahí, el niño vive en una situación tremenda, tremenda. Pero es que el hermano mayor lo único que tiene fuerzas para hacer es sonreírle. Claro, Le sonríe como diciendo, todo va bien, todo está bien, nada, todo es sí, haz correcto. lo que tienes que hacer. Hay un mensaje en el rostro de ese hermano mayor, al final lo estoy contando todo yo. Tú querías contarlo tú, pero me has incitado a que lo cuente yo. Ese hermano mayor le sonríe y le dice, mira, pues todo está bien, haz lo que tengas que hacer, no tienes otra salida y yo posiblemente esta sea mi mejor salida. En esa mueca que parece una sonrisa, Y de amor, eh, que a mí me transmite amor. sí, Que le está transmitiendo amor a su hermano. Le está diciendo, claro, tira para adelante, haz lo claro, que... le dice lo irremediable de la situación, hemos llegado a este punto y no podemos hacer otra cosa. No hay más, es mi mejor salida y tu mejor salida. No la ideal, no la que quisiéramos. Esa mueca es terrible en la película, ¿no? Pero fíjate tú cómo ese abrazo que el niño pequeño da a su madre y esos movimientos de brazos de la madre, los directores en un momento nos ofrecen un primer plano del hermano mayor en la situación crítica y unos segundos después nos ofrece un plano medio en el que no se ve el rostro de ninguno de los dos protagonistas, solo se ve la reacción al abrazo, ¿no? Y yo creo que eso es una maestría de expresar sentimientos de maneras diferentes con imágenes que a mí me parece Y cómo esa madre extraordinario. al principio intenta separar al hijo y luego al final le acaba abrazando. Es Es todo una... muy, es todo muy intenso. Lo primero que voy a hacer cuando llegue a casa es subirle nota a esta película, porque hablar contigo de ella me ha ayudado a valorarla mucho más. Posiblemente yo la vi ayer. Tú fuiste creo que el domingo. El domingo por la noche fui a Pues, verla. claro, Solo en la sala. yo, Es que hay veces que lo que hacemos en esta ciudad con las películas me quema el alma. La van a quitar, casi seguro. Y claro, probablemente sea la mejor película que hay en cartelera ahora en mismo. mucho tiempo, posiblemente en mucho tiempo sea la mejor película. Y es que es Eh, divertida, es que es amena de ver. Es dura, pero es en el amena de momento ver. que se pueda ver en plataformas y tal, yo se la pienso poner a Elena porque estoy seguro que a Elena es una película que le va a entusiasmar. Yo creo que a Y, Begoña y no, porque la va a destrozar, sí, pero bueno, pero yo creo que sí que le interesará. Y si no ha ido a verla al cine es por su duración, porque mi mujer no aguanta películas largas. pero en este caso está justificada. Y luego te voy a decir, No, pero la duración de esta película a mí me parece, vamos, no le sobra un es fotograma que a la yo estaba película. diciendo, da para serie. Da para Sí, serie, sí, ¿por sí, qué? sí. Porque la vida al final es más grande que cualquier película. Y una cosa que no hemos dicho, Califat. En la serie que Califat. hablábamos antes era No, Califat. yo hablaba de Oficina de Infiltrados, de Ah, Matthew Kasovich. vale. No, pero También. yo la serie que hablaba era Califat, Califat. en la que y hay otra película que no recuerdo el título, la serie de Califat, en la que habla de unas chicas que son engañadas y son llevadas al estado. Una serie estupenda, recomendabilísima. Además también yo creo que es belga, fíjate, Califat. Unas chicas son engañadas y llevadas ahí, como que las van a llevar al paraíso terrenal, les enseñas
fotos de la Alhambra de Granada y son para vivir con burka y esclavizadas el resto de su Sí. vida, ¿no? Bueno, pero te decía que una cosa que no hemos dicho de esta película es que a quien le pueda parecer que todo esto es muy rocambolesco, esta película está basada en En hechos hechos reales, reales, sí. ocurridos entre 2013 y 2016. La película no te lo cuenta hasta el final. Sí, Y es una decisión muy buena, porque tú a lo mejor estás pensando, joder, macho, qué locura acabo de ver. Y cuando te pone, estos hechos ocurrieron en realidad, y dices, adiós. O sea, a mí, fíjate, nunca me gusta eso de basado en hechos reales. Eso me molesta mucho. En este caso, el ponerlo al final no me ha parecido mal. no, Eh, es que reafirma, no es una excusa para que tú veas la película que está claro, basada en hechos claro, reales. claro. No, te he contado una historia aterradora Pero que además ha sucedido. que además Pero yo la película no la veo ficción, o sea, yo la película la veo muy realidad, de hecho, es rocambolesca, pero es creíble. pero muy Que es creíble. lo que, Y por ejemplo, no acaba de pasar con Incendies. ahí estábamos, eso quería yo enlazar, muy bien. Mira, efectivamente, y Ansandi es una estupenda, Denis Villeneuve, es una estupenda película, todo el mundo que la ve queda fascinado con la película, pero tú analizas el argumento y es un argumento, es un culebrón, un melodramón de cuidado que además no es verosímil. No es verosímil, porque tiene demasiadas casualidades como para que sea verdad. Te pones a echar cuentas. En cuanto a la ves, te pones a echar cuentas ahí. Entonces, no sé no encaja el tiempo y luego no encajan tampoco determinadas cuestiones en la película, no solamente en la relación hijo-madre, sino en más cosas, ¿no? Pero es una película que funciona fenomenal, que tú la ves y te quedas impresionado. Y que es cuando ya hablas de ella, cuando dices, coño, pues es que este guión no hay por dónde pillarlo. Pero es una película que funciona muy bien. En cambio, esta película, esta Rebel, es una película que funciona bien cuando la ves, pero funciona mejor aún cuando la analizas, porque todo encaja bien. Es una película además que te da un carácter muy real. Hay mucha cámara al hombro, hay curiosamente traveling y planos secuencias bastante largos para ser una película de acción y mucho montaje. O sea, combina muy bien, porque estos tíos visualmente, lo que te decía antes, funciona muy bien. son directores que visualmente Sí, sí, son buenos. son buenos, sí, O sí. sea, les faltaba por eso un guión y es que No, lo han funciona muy nivelado. bien, la peli funciona muy bien y tiene ese aire realista, incluso la fotografía con ese aire realista le da un cierto aire documental. Por cierto, que la película está rodada en Jordania, en Luxemburgo y que colaboró el ejército saudí en la producción de la película, ¿sabes? O sea que fíjate qué combinación. Bueno, Ramón, yo creo que nos tenemos que ir despidiendo. Sí, hemos analizado Rebel al final, no hemos contado el final, no hemos contado la Bueno, escena. yo que tengo dolor de La hemos insinuado, la frente, hemos que lo ha insinuado. pillado. Y luego el número musical sí que me gusta que la película, a diferencia de Ansandi. Ansandi, que acaba un poco pegándote la hostieja, esta película con su último número musical intenta darte un poco de hálito de esperanza, de recordar, más bien de esperanza de recordar a la gente que ese espíritu rebelde lo puedes mantener, que yo creo que a lo mejor no sé por dónde viene el título a la película de Rebel, pero No sé, a mí el problema de Rebel es que es un título que posiblemente no sea demasiado explícito. Me explico. Es un título demasiado genérico. No digo que sea malo, es el mismo que tiene en la versión francesa, en la versión original. No se ha cambiado aquí en castellano. Pero no sé, yo a lo mejor le hubiera puesto el nombre de los dos muchachos. a mí me gusta porque me evoca ese espíritu rebelde de contestatario, de que a lo mejor puedes ser rebelde y equivocarte, pero a lo mejor hay situaciones de opresión en la que la rebeldía puede encarnarse de muchas maneras. Y el hermano al final, el hermano mayor al final se revela negándose incluso a soportando golpes por negarse a leer
un documento que podría haber condenado definitivamente a su hermano pequeño de haberlo Sí, leído. sí, sí, sí. Yo, a lo mejor yo le hubiera puesto Kamal y Nassim. Le hubiera puesto de título. No, habría sido muy genérico. Kamal Hemos y visto Nassim. Timmy, Tina, Tony, Tani, No sé, Juanchi, Paqui. no se me ocurre un título Me mejor. prefiero algo. A mí me gusta el título de Rebel. ¿Y Bad Boys for Syria? No, ese no te gusta. No. Bad Boys for Syria, no. No. Ramón, Bueno, nos un vamos. placer estar contigo. Que Javi, que hacemos nosotros los solos también el programa bien, echamos mucho de menos a Ernesto, a nuestros colaboradores habituales, pero nos defendemos solos también como Sí, podemos. podemos hacerlo. Sí. Bueno, pues muchos besos, muchas gracias. Mirando a la cámara de nuevo, aunque no está encendida, nos despedimos. Muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine aquí en Centauros de la Alcarria.